Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. En la vibrante y romántica ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, donde la brisa marina acaricia los muros antiguos y el sol tropical ilumina casas coloniales, Valentina Soto, una reconocida arquitecta paisajista de 30 años, vivía el sueño de su vida. Su carrera florecía, sus diseños de jardines tropicales eran aclamados, y su corazón latía al ritmo de la inminente boda con Sebastián Rivas, un exitoso promotor inmobiliario de 32 años. Sebastián era el epítome del encanto y la sofisticación, y su historia de amor, que había comenzado con un flechazo en un proyecto de paisajismo, parecía sacada de un cuento de hadas. Valentina, con su espíritu apasionado y su creencia inquebrantable en el amor verdadero, había invertido cada gramo de su ser en la construcción de su futuro juntos. Cada detalle de la boda meticulosamente planeado para ser el inicio de una vida de felicidad. Sin embargo, bajo el sol brillante de Cartagena, una sombra se cernía sobre la felicidad de Valentina. La prima de Sebastián, Camila Rivas, una joven abogada ambiciosa y manipuladora de 28 años, era la artífice de una traición insidiosa. Camila, con su sonrisa dulce y su mirada calculada, siempre había sentido una envidia profunda por la relación de Valentina y Sebastián, deseando el estatus y la fortuna que él representaba. Sebastián, por su parte, aunque aparentemente enamorado de Valentina, ocultaba una faceta de inmadurez y una debilidad por la aprobación, especialmente la de Camila, quien lo había influenciado desde la infancia. Para él, Camila era un desafío, un juego de poder que satisfacía su ego, y en las semanas previas a la boda, su coqueteo se intensificó, escalando a algo mucho más oscuro y peligroso, lejos de los ojos de Valentina. La primera grieta en el mundo perfecto de Valentina fue apenas perceptible, como una pequeña imperfección en un mármol pulido. Sebastián comenzó a mostrarse extrañamente distante en los momentos de mayor intimidad, a menudo revisando su teléfono con nerviosismo y excusándose con llamadas de trabajo urgentes. Camila, por su parte, se volvió excesivamente servicial, ofreciéndose a ayudar con cada detalle de la boda, siempre cerca de Sebastián, con miradas y susurros que a Valentina le parecieron, en un principio, parte de la efusividad familiar. Isabela, siempre optimista, achacaba estos cambios al estrés preboda y a la inmensa presión del evento, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó minutos antes de la ceremonia, en el Hotel Boutique donde Valentina se preparaba. Los nervios y la emoción la embargaban mientras su dama de honor la ayudaba con el velo. De repente, su teléfono vibró con un mensaje anónimo, un video corto. Al reproducirlo, la sangre se le heló en las venas. El video mostraba a Sebastián y Camila en una suite del mismo hotel, en una situación íntima, las palabras «un último beso de despedida antes de que te cases con ella» resonando en la grabación. El shock fue tal que el velo se le escurrió de las manos, cayendo al suelo como un sudario. Su corazón se encogió, un dolor agudo y punzante que le robó el aliento. El sueño se convirtió en pesadilla en cuestión de segundos. La traición, en la víspera de su día más sagrado, fue un golpe brutal. No solo la infidelidad,
sino la descarada cercanía con su propia prima, una figura supuestamente de confianza. Valentina sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa. A pocos minutos de caminar por el pasillo, con sus seres queridos esperando, la verdad se le revelaba de la manera más cruel y pública posible. La idea de enfrentar a los invitados, a su familia, con el conocimiento de esta traición, la paralizó. Se sintió como una muñeca rota, sus piezas esparcidas por el suelo de la suite nupcial. En un torbellino de dolor y rabia, Valentina quiso gritar, huir, desaparecer. La imagen de Sebastián sonriendo en el video, la burla en los ojos de Camila, la consumían. Era el día de su boda, el momento en que su vida cambiaría para siempre, y el velo de la ilusión se había arrancado de forma violenta. Se sentía atrapada. El vestido de novia, antes un símbolo de pureza y esperanza, ahora una armadura pesada que la asfixiaba. La desesperación la invadió, un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando con paralizarla por completo. El desespero inicial de Valentina era un pozo sin fondo. Se vio a sí misma en el espejo, con el vestido de novia puesto, y no reconoció a la mujer que la miraba. Era una extraña, con los ojos llenos de lágrimas y el alma hecha pedazos. La idea de cancelar la boda en el último minuto, de huir de la humillación, cruzó su mente. ¿Cómo podría enfrentar a todos? ¿Cómo podría sonreír y fingir que todo estaba bien cuando su mundo se había desmoronado tan estrepitosamente? Las campanas de la iglesia, que se suponía que anunciarían su felicidad, ahora sonaban como un tañido fúnebre para su corazón. La humillación pública, inminente y abrumadora, la consumía. La idea de que todos sus amigos y familiares presenciaran el escándalo, de que se convirtiera en la protagonista de un chisme cruel, era insoportable. Sintió que su dignidad se desvanecía, que su reputación se hacía añicos antes incluso de que la ceremonia comenzara. El miedo a ser juzgada, a ser compadecida, la abrumaba. Se sintió expuesta, vulnerable, sin un lugar donde esconderse de la mirada de los demás, de los cuchicheos, de la inevitable vergüenza que se cerniría sobre ella. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento helado comenzó a tomar forma en la mente de Valentina. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia, habían subestimado su fortaleza. Una chispa de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior. La idea de que Rafael y Camila salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo, era inaceptable. No se trataba solo de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían elegido. La mente de Valentina, entrenada en la creación de paisajes armoniosos y en la previsión de cada detalle, comenzó a funcionar de otra manera. No era la arquitecta paisajista soñadora, sino una estratega herida, con una nueva misión. El desespero dio paso a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor. Ella no sería la novia abandonada, transformaría la traición en su mayor obra maestra, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá de los jardines que diseñaba. Ella sabía que necesitaba un plan, uno tan perfecto como sus diseños, pero con un giro inesperado. La confrontación con Rafael no había servido de nada. Su cinismo era impenetrable. La humillación que ellos planearon para ella sería la que se volvería contra ellos. Valentina no quería solo que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza públicamente frente a todos, en el momento más inoportuno para ellos. Su mente se convirtió en un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia,
tejiendo un tapiz de justicia inesperada. La primera semilla de su estrategia se plantó en su mente: el propio lugar de la boda, un jardín exuberante diseñado por ella misma. No huiría, no cancelaría, se presentaría sí, pero no como la víctima. Su calma, su elegancia, su presencia inquebrantable serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera cara de Rafael y Camila para todos, sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor. El silencio de la suite nupcial fue interrumpido solo por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en el discurso de boda de Sebastián. Ella sabía que él, como presentador, siempre improvisaba, pero ella también sabía lo que él tenía que decir en cierto momento clave, lo que ella había planeado previamente como parte de las sorpresas. Y ahí, justo ahí, ella insertaría la verdad. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su prometido y su prima. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso y el escenario estaba listo, un jardín de rosas que pronto florecería con espinas. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Los minutos previos a la boda, que debían ser de alegría y anticipación, se transformaron para Valentina en un crisol donde el dolor se fundió con una determinación inquebrantable. Las lágrimas derramadas en la suite nupcial no fueron en vano. Cada una fue un catalizador que la impulsó hacia una claridad gélida. La humillación de la traición de Sebastián, magnificada por la insolencia de Camila, había mutado en una fuerza interior que Valentina no sabía que poseía. No era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculada, forjada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad. La Valentina, soñadora y enamorada, había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero. Su mente, habitualmente creativa con los paisajes, ahora tejía un plan intrincado, cada detalle meticulosamente diseñado para desmantelar la farsa. La primera persona a la que Valentina acudió, con el video de la traición aún en su mente, fue a su dama de honor, Laura, su confidente de toda la vida y una organizadora de eventos con una red de contactos formidable. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. Laura, necesito tu ayuda. Sebastián me ha traicionado, con Camila, y lo hicieron minutos antes de la boda. Tengo pruebas. Necesito un plan para exponerlos, pero no quiero cancelar. La voz de Valentina, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Laura, con su pragmatismo habitual, reconoció de inmediato. Laura no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su experiencia, entendiendo que Valentina necesitaba más que consuelo. Necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre bastidores y ejecutar con precisión. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Laura a su lado, la búsqueda de la oportunidad perfecta para la exposición comenzó con una urgencia febril. El plan al que se refería Valentina era su intención de usar el propio discurso de boda de Sebastián como escenario para la revelación de la traición. Ella sabía que, como buen presentador, Sebastián era propenso a improvisar, pero también sabía que había un momento clave en el discurso, un brindis por el amor verdadero y la lealtad inquebrantable, que ella le había sugerido incluir.
Ese sería su punto de ataque. Laura recordó que en los micrófonos de la banda contratada solía haber una función de control remoto para proyectar mensajes o imágenes en las pantallas auxiliares del salón. La clave era acceder a ese sistema. La tensión se intensificó a medida que cada minuto pasaba y la hora de la ceremonia se acercaba. Laura, utilizando sus contactos en el mundo de los eventos, se puso en contacto con el técnico de sonido principal, un viejo conocido. Con el pretexto de querer hacer una sorpresa de último minuto para los novios, pidió acceso al sistema de proyección y la clave de acceso a la base de datos de los archivos de video. Paralelamente, Valentina, con su mente ágil, editó el video de la traición, insertando un mensaje final que diría: «Y este es el verdadero significado de la lealtad. ¿Verdad, Sebastián?». Su objetivo no era solo mostrar la infidelidad, sino desenmascarar la hipocresía de Sebastián y Camila ante todos los presentes, haciendo que sus propias palabras se volvieran contra ellos. El primer encuentro entre Valentina, Sebastián y Camila, minutos antes de la ceremonia, fue un momento cargado de una tensión casi insoportable. Sebastián, con su traje de novio impoluto y una sonrisa nerviosa, se acercó a la suite de Valentina, acompañado por Camila, quien se mostraba excesivamente amable. «Mi amor, ¿estás lista? Te ves hermosa», dijo Sebastián intentando besarla. Valentina, con una calma perturbadora, desvió su rostro. «Más lista de lo que crees, Sebastián. Y tú, Camila, no te preocupes. También tendrás tu momento de gloria». Su voz era tan serena que Rafael y Camila interpretaron su compostura como resignación, una mujer rota. Pero la verdad era que Isabela ya no era la misma. Su inteligencia, antes dedicada a embellecer los escenarios, ahora se afilaba como una espada. El cazador se había convertido en el cazado, y Sebastián, en su arrogancia, no lo percibía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras tanto, Laura, con la clave de acceso en mano, se dirigió al cuarto de control de la banda, pidiéndole al técnico de sonido que revisara el sistema de proyección. De forma discreta pero eficiente, subió el video editado de Valentina a la base de datos, renombrándolo con un nombre inocente para que no levantara sospechas. Se aseguró de que el video se cargara correctamente y de que el sistema estuviera listo para la proyección en el momento indicado, con un solo clic. La meticulosidad de Laura y su capacidad para operar bajo presión eran invaluables. Su experiencia en eventos le permitía anticipar cada movimiento, cada reacción, asegurándose de que el plan de Valentina se ejecutara sin fallos, sin dejar rastro que los delatara antes del momento cumbre. El plan de Valentina comenzó a tomar una forma definitiva, cada pieza encajando con una precisión siniestra. Ella no solo buscaba la exposición de la infidelidad, sino un medio para que la revelación de la traición y la manipulación de Sebastián y Camila fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para ellos. La boda, el escenario elegido por ellos para su triunfo y la humillación de Valentina sería el telón de fondo de su caída. Valentina recordó que, durante los ensayos, Sebastián siempre se ponía un poco nervioso antes de los discursos y solía mirar a la pantalla auxiliar para recordar sus puntos clave. Ese sería el momento exacto para activar la proyección. El desafío principal ahora era mantener la compostura y la actuación perfecta hasta el momento preciso. Valentina, con su mente de arquitecta, diseñó mentalmente cada paso, cada gesto, cada palabra que pronunciaría o que no pronunciaría. La protagonista, antes vista como ingenua, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo.
Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Sebastián y Camila sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad, por sí sola, sería su arma más potente, una bomba de relojería que detonaría en el corazón de la celebración. Mientras Sebastián y Camila se preparaban para la ceremonia, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Valentina ultimaba los detalles con Laura, revisando la señal para activar el video en el momento exacto del brindis. La estrategia de Valentina no se limitaría a la exposición de la infidelidad. Su objetivo era una humillación social y familiar que mancharía la reputación de Sebastián y Camila para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de la boda para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando toda la atención estuviera puesta en Sebastián y su discurso, exponiéndolos ante todos sus seres queridos y socios. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Sebastián y Camila salieran impunes era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como los cimientos de sus mejores proyectos. La noche previa a la boda, Valentina pasó horas con Laura, repasando cada detalle, cada posible reacción de Sebastián, y Camila cada mirada de los invitados. La tensión era palpable, pero la resolución de Valentina era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de novia, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La boda no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un lienzo en blanco para su obra maestra de justicia. La chispa de la resiliencia se había encendido, y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su conexión con su familia, especialmente con sus padres, era un pilar fundamental en la fortaleza de Valentina. Aunque no les había revelado la magnitud de la traición, su amor incondicional y su creencia en su felicidad eran una fuente constante de inspiración. Valentina sabía que, al exponer a Sebastián y Camila, también protegería a su familia del engaño y la deshonra. Era un acto de amor filial, disfrazado de estrategia, para aquellos que siempre la habían apoyado incondicionalmente, un escudo contra la falsedad que se cernía sobre ellos. El triunfo de Valentina no era solo el video o el acceso al sistema de proyección, sino su propia inteligencia emocional y su capacidad para leer a las personas. Ella conocía a Sebastián y Camila mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Laura y la oportunidad del discurso de boda, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Valentina era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Sebastián y Camila de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Valentina, de novia traicionada a estratega, era completa. El ambiente festivo de la boda se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Valentina. Ella sabía que Sebastián y Camila, con su arrogancia, estarían esperando verla desmoronarse, quizá incluso huir. Pero Valentina tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestido de novia, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la ceremonia, justo cuando Sebastián intentara proclamar su amor. La estrategia de Valentina implicaba un riesgo calculado,
pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Sebastián y Camila le habían infligido se transformaría en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de su familia. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Minutos antes de caminar hacia el altar, Valentina respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Estaba lista para dar el sí más sorprendente de su vida. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El instante en que el organista comenzó la marcha nupcial, un sonido que debía ser un himno de alegría, se convirtió para Valentina en el Nisa Santonisen, detonante de su plan. El majestuoso jardín que ella misma había diseñado con tanto amor para su boda de ensueño, se transformaría ahora en el escenario de su revelación. Vestida con su deslumbrante traje de novia, Valentina caminó hacia el altar con una calma sobrenatural, cada paso medido, cada sonrisa un acto calculado. Su mirada, fija en Sebastián al final del pasillo, no mostraba ternura, sino una fría determinación. Los invitados la observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. Su presencia era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada amigo, cada familiar, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción. Sebastián, con su impecable traje de novio y una sonrisa nerviosa, esperaba en el altar a su lado la inoportuna Camila, con un vestido elegante que la hacía parecer una invitada más, pero con una mirada de triunfo disimulado. Ambos se sentían seguros, convencidos de que su engaño había pasado desapercibido. Cuando Valentina llegó al altar, sus ojos se cruzaron por un instante. Sebastián le sonrió, un gesto que a ella le pareció cínico. Camila, por su parte, le guiñó un ojo discretamente, una burla velada que solo Valentina pudo captar. Ese guiño fue la señal que Valentina necesitaba, la confirmación de que la arrogancia de ambos los había cegado por completo, dejándolos vulnerables a su inminente caída. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. El plan de Valentina entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante la parte de la ceremonia donde el sacerdote invitó a los novios a intercambiar sus votos y el anillo, llegó el momento del discurso. Sebastián, como presentador, siempre insistía en tomar el micrófono para hablarle a la novia. Cuando el sacerdote le entregó el micrófono, Sebastián se aclaró la garganta, listo para pronunciar su discurso, que Valentina sabía que contenía la frase clave sobre lealtad inquebrantable. Justo en ese instante, Laura, su dama de honor, que se había ubicado estratégicamente cerca del atril, hizo una señal discreta a un técnico de sonido. En las pantallas laterales, que se suponía mostrarían fotografías románticas de la pareja, comenzó a reproducirse el video editado de Valentina. La sorpresa se transformó en pánico para Sebastián y Camila cuando las imágenes del video comenzaron a proyectarse en las pantallas gigantes. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un silencio atónito. La grabación, clara y concisa, mostraba a Sebastián y Camila en una suite del hotel, con las palabras explícitas de su traición resonando por los altavoces. La última frase del video, amplificada por el sistema de sonido del evento, fue la estocada final. Un último beso de despedida antes de que te cases con ella. ¡Qué ingenua! Las sonrisas de los novios se congelaron, y el rostro de Sebastián se descompuso en una mezcla de furia, incredulidad y horror. Mientras Camila palidecía, sus ojos fijos en la pantalla, sus ambiciones hechas pedazos en un instante,
El contraataque de Sebastián fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, es un montaje, apaguen eso», gritó, intentando desesperadamente correr hacia el técnico de sonido. Pero ya era tarde. Las imágenes y las palabras se habían grabado en la mente de todos los presentes. Camila, en un intento desesperado por desviar la atención, acusó a Valentina de ser una loca celosa y de arruinar su propio día. Pero sus palabras, cargadas de histeria y nerviosismo, solo confirmaron la culpa ante los ojos de los invitados. La credibilidad de Sebastián y Camila se desmoronaba a cada segundo. Su fachada de respetabilidad y falsa inocencia hecha pedazos ante el mundo entero, un espectáculo vergonzoso que ninguno de los presentes olvidaría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Sebastián y Camila se hundían en su propia trampa, los aliados de Valentina, hasta entonces ocultos en las sombras, emergieron para reforzar su posición. El padre de Valentina, un hombre respetado en la comunidad, se puso de pie, su voz firme y resonante. «Lo que acaban de ver es la verdad. Mi hija no es una mujer celosa, es una mujer traicionada, y no permitiremos que se mancille su honor». Sus palabras, cargadas de indignación y apoyo, validaron lo que se veía en las pantallas y fortalecieron la posición de Valentina. Laura, por su parte, discretamente entregó una copia del video a los periodistas presentes, asegurando que la historia se expandiera más allá del jardín. La situación se volvió insostenible para Sebastián. Sus socios de negocios presentes en la boda comenzaron a retirarse discretamente, susurrando entre sí sobre las implicaciones legales y de imagen de lo que acababan de presenciar. La reputación de Sebastián, construida sobre una base de engaños y una imagen pública cuidadosamente pulida, se desmoronaba en tiempo real. Camila, al ver el desastre inminente, empujó a Sebastián con rabia y lo acusó en voz alta de haberla obligado a participar en el engaño, creando una discusión acalorada entre ellos justo en medio del altar. Este patético espectáculo solo sirvió para exponer aún más su propia vileza y la naturaleza oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible. El rostro de Sebastián, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror. La humillación pública en el día de su supuesta boda era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el control. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Sebastián directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La boda, que él había planeado usar como el escenario de su triunfo, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad, y su futuro se derrumbaba en cuestión de minutos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Valentina, observando desde una distancia prudente, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente y sin que ella tuviera que pronunciar una palabra. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Valentina estaba completa. Ya no era la víctima pasiva, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa, ante los ojos del mundo, incluso con su vestido de novia.
El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una disputa por la humillación social, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Las apuestas para Valentina eran altísimas. No solo la pérdida de su matrimonio y la amistad, sino también el riesgo de que su reputación profesional fuera manchada por la asociación con la traición. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de su familia y amigos demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Sebastián y Camila pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad. La atmósfera en el jardín, que antes había sido de cuento de hadas, era ahora un campo de batalla recién ganado para Valentina y un desierto de vergüenza para Sebastián y Camila. Ellos se quedaron aislados, el resplandor del sol tropical pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas. La atmósfera de alegría, que debería haber culminado con la felicidad de Valentina, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la arquitecta. Valentina, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría. Las horas que siguieron al caos en el jardín nupcial fueron un torbellino para Valentina, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en la boda se extendió como un reguero de pólvora, no solo en Cartagena, sino en los medios nacionales, gracias a los periodistas que Laura había contactado. La imagen de Valentina, de pie, digna y valiente en medio de la traición, se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino. Las consecuencias para Sebastián fueron devastadoras. El canal de televisión lo despidió de inmediato. Sus patrocinadores retiraron su apoyo y sus socios inmobiliarios, temiendo por su propia reputación, comenzaron a distanciarse. Camila, por su parte, se vio marginada en el ámbito legal y social, su ambición destrozada por el escándalo. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban, su imagen, su carrera y su estatus social. Para Valentina, el desmoronamiento de su boda perfecta fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió innumerables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían identificadas con su historia. Su teléfono no paraba de sonar con ofertas de nuevos proyectos, no solo en paisajismo, sino también en el diseño de espacios que promovieran el bienestar y la resiliencia. La prensa, que antes la veía como la novia traicionada, ahora la aclamaba como un icono de fuerza. Su negocio experimentó un crecimiento exponencial, y Valentina, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La cura para Valentina no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, viajando por la costa caribeña, dedicándose a proyectos personales de diseño en lugares remotos, sanando su alma lejos del bullicio. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la autenticidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían,
pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible, encontró su camino, no para Sebastián y Camila, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor. El futuro de Valentina se abría ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Se enfocó en expandir su estudio, creando una fundación para jóvenes arquitectos paisajistas que hubieran enfrentado adversidades, compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real, pero esta vez basada en la confianza plena y la honestidad. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.